Bueno, en estos momentos escucharemos un testimonio impactante de una menor de edad que estuvo recluida en este hogar precisamente, en estas instalaciones, quien acusa a los encargados de haber cometido despreciables actos. Escúchelo usted, son muy fuertes las declaraciones, pero es nuestro compromiso trasladárselos. Escuche. No, que quiero saber si está internado todavía mi hijo, a ver qué hicieron con él. Su hijo está acá. Lo único que exigimos es que abran la puerta para que dejen entrar. Son varias las mujeres que están por acá y también padres. ¿De dónde vienen ustedes? Yo de aquí de San José. Veo lágrimas en su rostro. ¿Qué es lo que pasa? Lo único que no digo que lo que queremos es justicia, porque fueron tantos años que estuve internada. Yo también ahí en esta casa de hogar y fue mucho daño que los hicieron. Ahí lo que los hacían eran pegarlos, los violaban, hasta los hacían. A mí me hicieron abortar a los 13 años. ¿A usted le hicieron abortar acá adentro? Yo perdí a mi nena, la tiraron para el barranco. Ellos y mi niño no lo conozco, ya son 3 años que no lo ha visto. Lo único que exigía siempre que los dejaran entrar, y ellos lo que hacían era poner las vacunas de vacas para que nosotros los torciéramos la boca. Así nosotros dejábamos de hacer rechinche, para que lo único que exigíamos nosotros era que los dejaran ver a nuestra familia, que los dejaran hablar, y ellos nunca los dejaban ni que siquiera que habláramos con nuestra mamá. Lo único que hacían era pegarnos, dejarnos aguantando hambre, violaciones, era lo único que nos hacían para darnos la fuga. Eso no lo hacían, solo pegándonos pasaban. ¿Quiénes hacían eso? Las mismas encargadas, ellas mismas le hicieron a las lesbianas que los pegaran. Eso no lo pueden decir, va. Esos se tapan con la misma cobija. ¿Quiénes eran ellas? Las encargadas. Hasta los mismos encargados, que es lo que los hacían. Los echaban, los echaban su propio semen en la cara a los otros. ¿Para qué? Eso no lo dicen. Cuando llegaban a visitar ni dejaban ni que siquiera... Por eso los quitan donde nuestros padres. ¿Para qué? Porque dicen que nos dan buena protección, dice el juez. Mentira, son de hipócritas los que son. No se vayan. Bueno, definitivamente son bastante impactantes las declaraciones de esta joven, que ahora es madre y que uno de sus hijos también está recluido en el mismo centro, obviamente para menores. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo se va adaptando esta clase de personas a la sociedad actual después de tener haber sido víctima precisamente de algunas violaciones, maltratos y definitivamente muchos abusos por parte de las autoridades de este lugar? Hacemos un enlace, por supuesto, con el licenciado Garavito, Antonio Garavito, que él es precisamente un experto en estas situaciones, en esta clase de temas, y definitivamente él nos dará a conocer su postura y su opinión en relación a cómo y cuáles son los tratamientos adecuados. Licenciado Garavito, buenas tardes, bienvenido nuevamente a TN23. Escuchamos estas versiones, estas opiniones, estos testimonios por parte de algunas de las señoritas que fueron abusadas en determinado momento en este hogar seguro. ¿Cuáles serían las secuelas que esto podría traer en las señoritas y cuál sería la adaptación a la sociedad? Buenas tardes, mire, lo primero es que yo creo que después de esta terrible tragedia, lo importante es que la sociedad guatemalteca y los ciudadanos tratemos de analizar el fondo de las situaciones que se dan o las razones por las cuales este tipo de cosas se dan. Porque el riesgo, lamentablemente, es que esto se vuelva una especie de circo, unos a favor, otros en contra, y finalmente nos quedemos siempre en la superficie del problema y no tratemos de entender qué está ocurriendo. Porque ahora la pregunta es, bueno, ¿qué daños provoca esto? El problema fundamental es que las niñas, las jóvenes que estaban en este hogar y en otros, ya son una serie de personas dañadas por esta sociedad y por la familia y por el conjunto de relaciones sociales que en este país operan por la violencia. Es decir, ya hay lo que en términos de niñez y juventud se habla, ya hay una niñez y juventud vulnerabilizada. Perdón que me extienden esto, pero para entender a la niñez y juventud de un país siempre hay algunas categorías y se habla de que hay niñez en riesgo y niñez vulnerabilizada, es decir, niñez que está en riesgo de que pueda ocurrirle algo y niñez que ya está dañada. Y lamentablemente en Guatemala nuestra niñez y juventud en general
no es que esté en riesgo, está ya dañada por un sistema social que no permite que haya un desarrollo sano desde muy temprana edad. Entonces, desde luego, esta situación que se da ha sido un factor más que altera, digamos, la posibilidad de una vida en normalidad, una vida sana, una vida en relación adecuada, en fin. Pero lo que yo llamaría la atención a los oyentes, a quienes escuchan, es que tenemos que ir al fondo del asunto, ¿verdad? Porque ahora se culpabilizan mutuamente, se señalan, van y vienen, pero la pregunta es ¿por qué en Guatemala hay necesidad de que existan estos hogares, entre comillas, y seguros también, entre comillas? Existen porque hay una situación social muy complicada, ¿verdad? En la que, para empezar, al interior de las familias hay necesidad de mucha atención, y no hablo solo de la parte psicológica, sino en la parte económica, en la parte de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llegan a este tipo de instituciones, hay un sistema judicial que no entiende para nada la parte psicológica del problema, y muchos jueces o gente que toma decisión solo se va por la vía política o por la vía jurídica, sobre todo, sin entender que hay un ser humano que necesita una atención absolutamente diferente de la que se brinda. El hecho de que ahora salga de que hay malos tratos, hay mala alimentación, hay mal de todo en estos centros, perdón, pero eso no es nuevo, es viejísimo. Desde que existía el llamado Hospicio Nacional, allá por los años 50 o 60, era exactamente lo mismo. Es decir, esta sociedad no ha sido capaz de darle a su juventud y a su niñez que tiene algún grado de problemática y que necesita ser atendido por el Estado, una atención adecuada. Entonces, esto no es nuevo, lamentablemente no es nuevo, y así como ha ocurrido allí, este tipo de vejaciones están ocurriendo en otros centros, pero como sociedad no le ponemos atención hasta que hay una tragedia de esta magnitud, y lamentablemente atención que va a durar unos días y después se nos olvida. No, aquí el tema es qué hacemos para que esta sociedad, en términos de sistema, realmente se modifique. Estamos en el marco de un Estado en una crisis terrible, que se está resquebrajando por todos lados, y nuestra niñez y nuestra juventud es la que más sufre porque es la más vulnerable, es la más indefensa, así como lo son los ancianos. Entonces, eso diría yo que hay que tener cuidado en este análisis que ahora desde ayer para hoy se está haciendo. Claro, licenciado Marco Antonio Garavito, en situaciones como estas, pues hay niñas que lo vieron todo, de hecho, pues fueron impactadas por la situación y por los escenarios bastante pues delicados al momento de estar sacando los cuerpos y todo esto, y han sido también ellas víctimas de muchos abusos por parte de autoridades. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para ellas que están aún recluidas en este lugar? Primero, creo yo de que el Estado a cargo de estos centros tiene que tomar con responsabilidad lo que allá adentro ocurre. Tiene que haber supervisión, tiene que haber una política de contratación de recursos humanos adecuados para la atención de estas niñas o de estos niños. Recuerden ustedes que las áreas que tienen que ver con la atención de niñez y juventud tampoco escapan al esquema global de este país, que llegan personas que llegan por cuello, que llegan por contacto, que les ofrecen una chamba y se van, pero que no tienen la mínima formación a veces para atender este tipo de problemática. Entonces, allí el Estado tiene que asumir una responsabilidad, digamos, de atención. La parte psicológica de acompañamiento me parece que es una necesidad, entendiendo de que esto se suma como trauma a muchos traumas que lamentablemente estas chicas han tenido que vivir a lo largo de su vida. Si yo tuviera que sacar una lección de lo que ocurrió ayer, diría, este es el momento en el que realmente hay que pensar en medidas de fondo, no solo para la atención de estas niñas, sino también para qué es lo que está ocurriendo en el interior del sistema social, de las familias, que a través de problemas internos, de violencia, estas chicas terminan al amparo del Estado en este tipo de instituciones. Sí, eso es lo que tenemos que preguntarnos, cuáles son las medidas terapéuticas sociales que esta sociedad necesita para que esas cosas, ojalá algún día ya ni siquiera existan este tipo de centros, no digamos que aún existiendo no ocurran este tipo de situaciones. Yo puedo decirles que por experiencia personal, porque he estado cerca del sistema penitenciario en el pasado y un poco discutiendo la situación de los jóvenes en conflicto con la ley, como se le llama, ¿verdad? Que este fenómeno es absolutamente recurrente, y viene una administración y viene otra y no sucede absolutamente nada nuevo. El esquema de estos hogares, entre comillas,
es exactamente al esquema del sistema penitenciario para adultos. Son centros de reclusión y punto. Es decir, no hay ninguna política de rehabilitación y de atención que se esté generando al interior de estos centros, tanto de adultos como de menores. Entonces el esquema de una cárcel para refundir, digamos, a la basura o a la escoria humana, como a veces le llaman algunos, es igual para adultos y lamentablemente es igual también para nuestros niños. Claro, licenciado, si bien es cierto pues que hay personas aún recluidas en este lugar y tenemos conocimiento pues que de hecho pues se ha solicitado el cierre de este centro, sin embargo pues no se va a dar, pero sí se mantiene aún la misma el mismo protocolo, los mismos empleados. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes, los expertos, en relación a que se hicieran ya acciones inmediatas para evitar, por supuesto, tragedias similares, ya que Guatemala pues actualmente es un país reactivo y no preventivo? Que recomendaría es lo que se viene haciendo. Hay una mesa que está discutiendo toda una serie de cambios y de reformas a la ley que regula, digamos, la situación de jóvenes en conflictos con la ley, incluso en la parte de infraestructura, ¿verdad? Sé, porque además tengo información, porque participé en algún sentido en este proceso, aunque ahora ya no estoy, que ese proyecto de reformar la política de cómo atender a los muchachos que están en conflicto con la ley o que tienen otro tipo de problemas, avance, de verdad se le ponga atención. Y una de las primeras y elementales cosas, que yo no sé por qué no lo hacen, o más bien sí lo sé, es que en un mismo centro de reclusión, se le llame hogar seguro o como se le llame, no pueden estar jóvenes que han tenido un perfil, digamos, de vinculación delictiva y que tienen ciertos grados de agresividad muy fuerte con otro tipo de niños o de niñas que están ahí porque la mamá los maltrataba y los recogieron y los llevaron. Es lo mismo que sucede en el sistema carcelario de adultos. Hay gente sicaria, por ejemplo, casi enferma mental, pero está junto con un pobre señor que robó gallinas y fue a parar al bote y están en el mismo lugar y en el mismo espacio. Es decir, esas son medidas elementales, pero elementales, que se pueden y se deben tomar hace mucho tiempo y sin embargo no se sigue haciendo. Se mete a todos en el mismo costal, es gente que no sirve, son niños complicados, son niños en conflicto, que se vayan ahí y ahí van todos amontonados en un mismo espacio, cuando los perfiles de delictividad, los perfiles de agresividad, incluso del problema o de la razón por la que llegaron, son absolutamente distintas y sin embargo están juntos. Mi pregunta es muy sencilla. Resolver eso es fácil. ¿Por qué el sistema no lo ha hecho? Simple y sencillamente porque no le interesa. Así de sencillo. Bien, gracias, licenciado Marco Antonio Garavito, por ese análisis en relación a los tratamientos, a las secuelas que esto puede traer y definitivamente también habernos dado su opinión como experto en higiene mental y desde luego pues todas las repercusiones que esto puede traer en los menores de edad afectadas, por supuesto, por diferentes abusos, violaciones y ciertas irregularidades que se han suscitado y se han registrado en los últimos años en este lugar conocido como Hogar Seguro Virgen de la Asunción.